tal? ¿Cómo estás, hombre? Gracias por acompañarnos. Bastante sorprendido, dado de que me dan la oportunidad de hablar en estos momentos que los periodistas están abocados a poder promover las candidaturas, ¿no? Me sorprende que me invites a hablar de cultura, porque Sí. lamentablemente la cultura aquí pues es el patito feo. Sí, pues. Mira, Sí, por eso queríamos, además tú tienes un juicio muy claro, muy definido frente a todas las cosas, y para conversar de literatura, de historia en general, de literaria. mira, te voy a decir, el 3 de noviembre se conmemoraba 100 años de la muerte de Abraham Valdelomar. Gran parte de la población no conoce quién es Abraham Valdelomar. Muchos de los docentes, bueno, conocen el Caballero Caramelo y punto. Pero no saben la trascendencia que ha tenido ese personaje. Ica se precia al margen de haber tenido, por ejemplo, las dos culturas importantísimas dentro del desarrollo de la historia del Perú. Caso Paracas, caso Nazca. Bueno, dejemos de lado los chinchas, los incas, la expansión Huari, todo se desarrolló. Cerca de 30, y todavía hay otras pues investigándose. Y Ica también tuvo el privilegio de que naciera pues aquí el 27 de abril del año 1888 Valdelomar, y también de Yapita Cérvulo, 1914, aquí en la calle Ayacucho. Imagínate, dos de los eminentísimos representantes de la cultura nacional nacieron en Ica. Dato que a la prensa general de Ica no le interesa. Y te digo que no le interesa. ¿Por qué razón? ¿Acaso en los diarios de comunicación nacional, caso la República o El Comercio, en sus páginas culturales, yo traté de comprar, no los compro los domingos, pero compré y no había nada? Se conmemoraba 100 años de la muerte de Valdelomar. Nadie lo comentó. En la biblioteca municipal, el martes 3 o 4 creo que fue, celebramos el centenario de Valdelomar, haciéndole conocer cosas que se desconocen de Valdelomar, absolutamente desconocidas. Valdelomar es un poliedro, no es solo el gran personaje como innovador del cuento peruano, no. Valdelomar fue artista plástico, se inicia como artista plástico el año 1907 en Monos y Monadas, escribe en Gil Blas, escribe en la revista Cinema, la revista Lulú, la revista Variedades. Él hacía las carátulas, antes estilaba, como ahora las carátulas, la portada siempre sin lo impactante, ¿no? Lo impactante. Antes pues se hacían acuarelas y dibujos, y él los hacía. El de la revista que te menciono. Por otro lado, un magnífico cronista parlamentario, un hombre que era temido, porque se burlaba con esa ironía, con esa capacidad que poseía, se burlaba de los políticos de aquel momento. Ay, pobre del político que le caera mala o fuera un sinvergüenza. Valdelomar tendría mucha materia en estos momentos, por ejemplo, para escribir sobre el político, criticar a los políticos. Y pero esa vestimenta, esa forma de vestirse así tan a lo conde, porque además Mira, conde, ¿era que una reminiscencia colonial o una ganas de ser rompedor también con el sistema? Rompía todo. Imagínate un personaje de 1,70 m y tantos, de color moreno, por eso él decía Valdelomar, que fue uno de sus seudónimos y que se remitía al origen árabe, ¿no? Por el color que tenía. Un color cetrino, medio oliváceo, manifiesta Alberto Hidalgo, lo manifiesta Luis Alberto Sánchez, pelo medio zambo, y que tenía que provocar, ¿no? Por su talento, por su capacidad, provocar a los intelectuales de la época, personajes que correspondían a la generación del 900. Los provocaba a los Ventura García Calderón, a los Río Agüero, a personajes de ese tiempo, ¿no? Y él, un hombre nacido en Ica, en los extramuros de la ciudad, porque sus padres eran absolutamente pobres. Estamos hablando de la época de la posguerra, donde el hermano país, entre comillas, Chile, había destrozado la economía nacional. Inclusive Patricio Lin recorre toda la costa peruana tratando de destruir los centros de trabajo, las haciendas que eran en ese tiempo. La destruyó para no permitir, decían que no permitamos que el Perú se recobre dentro de 100 años. Esa era la visión que tenía.
Aquí no existía fuente de trabajo. Sencillamente el padre de Valdemar era el cuarto hijo de un matrimonio que eran pequeños propietarios, en el sentido que administraban una hacienda San Miguel. Su padre era el cuarto hijo, no le correspondía. Antes heredaban el mayorazgo había. El hijo mayor heredaba todo, al resto le daban una pequeña parte, una compensación. Eso pasó con el padre Valdemar. Aquí no había trabajo, el puerto siempre, pues en el puerto entra mercadería, viene productos, se exporta y se importa. Entonces había cierta capacidad de poder tener un trabajo, fue portapliegos. Él era poliédrico, dices. ¿Qué otros lados quieres dar a conocer de él? Mira, de Valdemar yo te puedo dar a conocer toda. Mira, esa costumbre viene cuando él fue designado como segundo secretario de la embajada en Italia, producto de que él apoyó a Guillermo Billinguer, porque también fue político. Él estando en el READ, Billinguer presenta su candidatura y él fue su miembro, como su brazo derecho, su secretario, fue el hombre que impulsó, y eso se conoce, y lo hizo, y en mérito de eso lo nombró, entra Billinguer, lo nombra como director del diario El Peruano, pero pasó unos meses y lo designa a la embajada de Italia. Le dan golpe de Estado en enero del año 1914, solo menos de un año estuvo en Italia, menos de un año, y renunció. Y renuncia por la necesidad de que no iba a estar de acuerdo con el que le había dado el golpe de Estado, con el traidor Benavides, que le había dado golpe de Estado al hombre que lo había favorecido. Era un hombre leal, absolutamente leal. Y viene de allá con esa costumbre. Por ejemplo, en Italia, en esa zona que es un poco bastante calurosa, tenía la costumbre de utilizar el talco del polvo de arroz, con la finalidad de protegerse. En esa época no existían, por ejemplo, los protectores solares. Entonces la gente tenía la costumbre de ese talco de arroz, se ponía en la cara, en el cuerpo, con la finalidad, hasta en la ropa. Eso es lo que tanto. Y él vino con esa costumbre. Aquí fue impactante porque no se conocía. Vino utilizando las camisas pajaritas, vino utilizando los escarpines de color amarillo. Entonces era provocativo y él lo hacía al final de provocar. Él tenía una voz atiplada, flautada. Le decían que era pues un afeminado, y de verdad pues lo era. Y eso no tiene nada que ver con la producción, absolutamente nada que ver. Y eso lo dan a conocer ahora, recién hace algunos años se está dando a conocer como homosexual. Pero eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que ver la cabeza con otra parte del cuerpo? No, sencillamente fue un hombre que revolucionó todo. Opiómano también. Opiómano también, pues eso lo dice Vasconcelos y lo dicen otras, en la memoria de Vasconcelos. Vasconcelos era el maestro de la juventud mexicano, vino y comenzó a recorrer con él, porque él era pues el anfitrión necesario, ¿no? Otra persona no lo podía recibir porque era el más grande. Valdemar era el más grande en ese momento, culturalmente hablando, y era muy temido, ¿no? Ya había hecho había ya publicado los 4 números de la revista Colonia, que pues es un símbolo, es como decirte algo determinante dentro de la historia de la cultura peruana. Los 4 primeros números, solo 4 se publicaron, los 3 primeros lo dirige Valdemar, el otro no. Y después comenzó a recorrer el Perú, dando conferencias, y las conferencias no eran gratis, eran pagadas, eran absolutamente pagadas, tanto el norte y el sur recorre, y le pagaban. Fue el primer, eso lo dice Vargas Llosa y lo dice cualquier investigador, fue el primer escritor profesional que vivió de su pluma. ¿Quién vive de su pluma en estos momentos? Ribeiro, probablemente, Bray, probablemente, Vargas Llosa, claro que sí. Y hay otro, Roncayolo también, porque está metida en ese grupo muy privilegiado, ¿no? Después, ¿quién vive? ¿En Ica quién vive de su pluma? Aquí nadie vive de su pluma, nadie vive de su pluma. Al contrario. Al contrario, mira, nosotros tenemos tantos años, yo tengo 70 años, más de 50 años dedicado a la cultura, no solo acá, sino en donde he ido. Y yo vivo de lo que trabajo, de lo que produzco. Una cuestión complementaria que no tiene nada que ver con la cultura, no, otra actividad. Otra actividad muy particular. Doy conferencias,
van los alumnos a mi casa, iban cuando tenía mi casa acá, ahora vivo muy lejos, y yo no les cobraba nada de la universidad. ¿Un pisco siquiera? Nada. Nada. Bueno, cuando son generosos me regalan una botella de pisco, como siempre lo han hecho, saben que me agrada el pisco, por una conferencia me regalan un buen pisco, eso sí, pero bueno, es algo bueno. Aunque sea, y eso para compartirlo con los amigos, Carlitos. Claro. No solo me voy a quedar yo con eso, ¿no? No, claro, no. Además, eso es evidencia, eso es notorio de que hay una orfandad tremenda de parte de las autoridades públicas No, por hermano, apoyar. olvídate de las autoridades públicas, olvídate de esos personajes, mira, en estos momentos. Se formó, el año pasado se forma el Comité Patriótico con la finalidad de conmemorar el bicentenario de la independencia. Y aquí se produjo el primer proclamación de la independencia con las tres pasos que se dan: declaración, proclamación y jura. Los tres pasos se dieron acá. Ica tendría que celebrar el primer bicentenario de la independencia. Ica fue aquí nació la patria. Eso lo decía Alberto Casabica Curac. En Ica nace la patria. Eso es indudable. Pero ¿acaso le ha interesado el señor? Designó así y punto. Lo que van a hacer, o 2 o 3 meses antes, van a formar una comisión que la va a presidir sus allegados, sus favoritos, y al final van a cumplir el protocolo y punto. En la práctica se van a preparar para los actos protocolares. Nada más. Que va a incluir de repente poesía, que va a incluir de repente desfiles. Cuando se puede ir, por ejemplo, realizar un trabajo desde ahora, por ejemplo, nosotros con la UGEL tenemos unos convenios, pero muy particulares, o sea, de instituciones Iqueñista Historia y Tradición y la NEA regional, con la finalidad de que nos permitan ir a los colegios. Ellos van a programar una serie de charlas que vamos a dar a los alumnos, a los profesores y a los directores, sobre este aspecto de la historia iqueña que es poquísimo conocido, y de algunos personajes, ¿no? Ahora, Ramón, el autor del himno nacional de letras, José Latorre Ugarte, nace el año 1774 en la zona de Quillabay, aquí en San Juan. Ramón, hay un pliego permanente que tienen ustedes los intelectuales para que las autoridades públicas lo cumplan. Por ejemplo, un auditorio. Mira, eso ya estamos cansados, mira. Yo me he sorprendido, mira, Pisco tiene un hermosísimo auditorio. Ahí en el nuevo Palacio Municipal, tiene un amplísimo auditorio. Ica no tiene nada. Y hay presupuesto para eso, Carlos. Para la cultura, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales tienen un presupuesto para invertir en cultura. Mira, yo entrevisté ahora poco a la presidenta de los poetas y escritores de Cañete, Claudia Flores, y ella trataba de encontrar una explicación a ese abandono. Ella decía de que es probable que las autoridades aquí no les interese porque tampoco tienen cultura. Pero es que... Pudiera ser, ¿no? No, es consecuencia del mismo... Mira, es el sistema, es el contexto. Autoridades, los mismos docentes, los mismos que forman... Mira, en esas investigaciones de PISA, ahí yo recuerdo haber leído la última investigación, y habían docentes inclusive que no comprendían lo que leían. Y los alumnos, pues, en otras condiciones absolutamente paupérrimas. El Perú está tratando de salir los últimos puestos. El primer, como decirte, encuesta de PISA, al Perú lo situó tanto en comprensión lectora como matemática junto con Haití. Junto con Haití. Ahora se ha superado un poquito, pero no. Está por encima de Haití. Está por encima de Haití. Está por encima, un poquito más. Otro de los reclamos pendientes que tenían ustedes los intelectuales es también la necesidad que los colegios conozcan las obras de ustedes. Mira, eso se viene predicando hace cuánto tiempo. La última, estuve en un evento que organizó Paracos 2 días, el miércoles y jueves, he estado en Pisco, 2 días concentrado. Vinieron, como decirte, delegaciones de Cusco, de Arequipa, dos delegaciones también de Puno, de Lima, de Ayacucho, y todos coincidieron en el absoluto abandono de parte de las autoridades.
Por eso ya nos hemos en cansado sus de regiones. reclamar. Perdemos tiempo el abandono de sus regiones. en el sentido de la Y en la cultura. DICA también de pasada. No, pues ya, Ni se oye, diga. ya por eso no hablo, ya no hablo de eso. ¿Para qué pierdo mi tiempo si no van a hacer caso? Tienes un hígado nomás. Ya, pero mira, tenemos la suerte de que el presidente de la ANEA es asesor de varios, conoce a fondo, es asesor de gobiernos locales y te conoce el tejimaneje. Muchas veces he sido testigo, yo no conozco esa, como decir, la fórmula, cómo llegar, y vamos con él, lo acompaño y va ante el alcalde, se le presenta y le dicen, bueno, señor alcalde, tenemos... No, señor, pero no hay presupuesto. Mire, señor, disculpe, sí hay presupuesto. Y le dicen, tal. Así, bueno, vamos a ver. Le presentamos el proyecto y no los acepta. Lo acepta. Porque tienen un presupuesto, Carlos, sino que lo invierten en deporte, que también es cultura, pero ahí pues va el entripado, ¿no? O se lo tiran y el también, resto, por último. claro, y el resto sencillamente se lo dividen entre los, ¿cómo le dicen esto? Los directivos. Los al final. regidores. No sé bien cómo, cuando hay un superávit, siempre, al final de año siempre hay... ¿Utilidades? No podría decirte, no sé la terminología. Pero se lo reparte aquí con Se los lo, regidores, con los gerentes. se lo reparten entre los empleados, los directivos. Qué Y increíble. eso ha pasado siempre, eso ha pasado. Así me dijo, mira Ramón, esto pasa. Esta plata, si no se invertía, iba a pasar esto de acá. Y eso también ocurre en el gobierno regional. Qué increíble, ¿no? Eso también ocurre en el gobierno regional. No es tu estilo, Ramón, pero te vamos a forzar. Tú siempre has sido una persona política, tú siempre has sido una persona que ha fortalecido no solamente tu intelectualidad, sino también ha promovido la cultura, ha promovido que se lea en colegios. Pero me gustaría hacerte una pregunta de tipo político. Sí, no hay problema, no hay ¿Qué problema. te parecen los candidatos ahora? Bueno, absolutamente desconocidos. ¿Más de lo mismo? Sí, va a ser más de lo mismo. Y no van a tener tiempo para conocer los entripados que les pueda permitir sustraer. 88 personas por 4 curules ahí, fíjate, 22 partidos. Pero es increíble, es increíble. Mira, y lo que hablaba, yo recuerdo en aquella oportunidad cuando hicieron conocer, cuando quisieron comprar a los congresistas. Y recuerda que uno de ellos le decía, tú vas a tratar de poder conseguir el presupuesto para el municipio y ahí te cae tu 5%. Eso lo hacen todo el tiempo. Yo sé de la información de un sinvergüenza, que creo que está volviéndose a presentar, que es congresista o ha sido congresista por Fuerza Popular, un sinvergüenza, bueno, no quiero ir más allá, y No, dilo nomás, le había, ¿cómo se llama?, sacado al alcalde de Vista Alegre ya la comisión adelantada por una partida de dinero, pero como lo sacaron ya no tenía a quién recurrir. Y el alcalde le dice a Willy Muñoz, que fue su profesor, le dice, profesor, ahí está, ayúdeme por favor. Y Willy con todo su conocimiento van a Lima y consiguieron ese puesto sin que le costara nada al señor alcalde. Pero ya un sinvergüenza que representa a esta zona, ya había sacado su tajada. Claro, Este último mandato. en este último mandato. Porque Fuerza Popular ha tenido 3 congresistas. Uno de los 3 ya salió. Imagínate tú. Por lo quién pronto puede la ser. mujer no, 2 hombres, uno de los 2 hombres. No te digo más allá, hermano, más allá. Porque tendría que tener los testimonios grabados, por ejemplo. ¿Pues el padrino de Chávarri no sería? No, quién sabe. Pero, mira, yo he tenido varias denuncias hace años. Miguel Ángel Elía no sería. No, ¿Prefieres guardarlo? ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Si la vez pasada me equivoco por decirte que quien le había dicho que yo no tengo tiempo para la cultura, Sí. me equivoqué en el nombre, no fue la ¿Y te anterior. cayó de todo? Fue el nuevo, ¿no? Que está preparando su memoria, dice. Está preparando su memoria. No sé para qué, pues no. Habría que para conocer las travesuras que hacen estando en la alcaldía, ¿no? No sé. Sí. Bueno, hoy siempre hay que conversar contigo 50.000 cosas. ¿Qué actos preparan en estos días? Mira, se presenta el día martes un personaje notable, como es Zenón Gallego Ramírez, notable ceramista conocido a nivel nacional. Hace unos pocos meses daba una conferencia en San Marcos, ¿no? Ha sido condecorado, reconocido como uno de los grandes personajes de la cultura.
La cerámica, como la lleva él, él junto con la familia Calle, son los que han rescatado esa antigua tecnología del color, del trabajo de la arcilla, ¿no? Y con respecto a la iconografía nazca, él viene a hablar de la iconografía nazca. Él es un personaje muy conocido, ha dado muchas conferencias, va a estar el día martes a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué otro evento, Ramón? Pero nosotros, por ejemplo, presentamos la revista Caminante, los 3 números de la revista Caminante de una dama que ha tenido el atrevimiento y la persistencia de poder, de su propio dinero, eso lo admiraba, sin pedirle nada a nadie. Mireya Barrios. Mireya Barrios Ramos. Esa dama es para poderla, nosotros la hemos llevado hasta donde hemos podido. Se ha comprometido, creo que una candidata está apoyando y para mí es una mala inversión, porque ha debido promocionar su revista, porque no es solo para regalarla. Además se va a contagiar, ¿no? Con eso que es política. Parece que cuando te entra el bichito de la política, estar en eso del poder, las decisiones, es bien bravo estar en esa situación. Pues la moral no interesa, un poco de cinismo y se arregla todo ahí de parte de esos patas. Desgraciadamente es así, ¿no? Pero nosotros estamos en otra nota, claro, y en otras cosas ¿Qué otro evento finalmente para Mira, el día jueves y viernes he estado por invitación de los Paracos, he estado en la zona de Pisco. Y hemos recorrido los yacimientos arqueológicos de la zona de Tamboemora, un lugar que es absolutamente inca, ¿no? La tecnología, la forma, la arquitectura es totalmente inca. Ahí descansó Pachacute cuando vino a tratar de poder dominar la región de los Chinchaysuyo, que eran poderosísimos. Los chinchas eran un gobierno poderosísimo, que no lo pudieron destrozar completamente porque tuvieron que, le cortaron el agua porque estaban resistiendo. Y Pachacute se acampó en esa zona de ¿cómo se llama?, de Tambo Colorado. Jueves y viernes pasado. Jueves, y mira, y al final logró, pero tuvo que ponerse de acuerdo porque cuando capturan a Atahualpa, el segundo personaje que iba en otra litera era el señor de Chinche, porque eran poderosísimos, eran los Chinchaysuyo, ¿no? Por eso es que dicen de que Pachacute vino a Ica, hizo la chirana, no fue así. Absolutamente no fue. No hay tiempo, si no te explicara. Caramba, es un buen dato. Quedamos comprometidos para que amplíes ya eso. Cuando quieras, Carlitos, mira, vale. todos los sábados puedo venir. Yo voy los miércoles donde es un gusto, ¿ya? Y conversamos estos temas y otros más. Ese Pachacute me parece novedoso. Ya, pero de todo el valle, de Pisco, por ejemplo, Montesierpe, esa hacienda que fue de los jesuitas del siglo XVIII, 1730 y tanto, cuando se construye en los primeros alambiques en la zona de Montesierpe y la zona de Lanchas, que tenía la administración de los jesuitas. No sé si conocerá la hacienda de Lanchas, Caucato, Cóndor, que han sido propiedad de los jesuitas, hasta que fueron expulsados en el año 1767. Bueno, Carlito, te agradezco. Muchas gracias. Más bien, gracias a ti. Sí, muchísimas gracias por esto. Quedamos comprometidos. Vamos a hacer un pacto. Vamos a ver si en dólares o en soles nos comprometemos para que estés cada sábado con esta información. Aunque sea en bolívares, me pagan. Muy bien, ok. Hemos estado con Ramón Rojas, historiador, intelectual iqueño.